El contacto del presidente del Consejo Europeo con un diplomático del Kremlin, con el conocimiento de von der Leyen y unos pocos líderes europeos, ha desatado la polémica en la última reunión de los 27. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró durante una reunión a puerta cerrada con los líderes de la Unión Europea del jueves que es el momento adecuado para considerar negociar directamente con Rusia, matizando que es Ucrania quien debe seguir llevando las riendas de cualquier proceso diplomático. Von der Leyen mantuvo que los indicadores económicos demuestran que las acciones occidentales están logrando que la economía rusa se quede sin fuelle. La cumbre de alto nivel celebrada en Bruselas se tensó de las revelaciones de que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ordenó a su jefe de gabinete que abriese un canal de comunicación con un alto asesor del Kremlin solamente bajo el conocimiento de von der Leyen y unos pocos jefes de Estado europeos. La medida ha provocado una fuerte reacción por parte de los países del flanco oriental, que insisten en que el bloque debe reforzar las sanciones en lugar de entablar conversaciones con Moscú. Von der Leyen defendió este viernes la iniciativa diplomática, afirmando que Europa debe ser uno de los principales artífices de una paz justa y duradera. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró ante los líderes reunidos que un alto al fuego sin garantías de seguridad firmes para Ucrania no es suficiente y reiteró que Kiev no cederá su territorio soberano. Las autoridades ucranianas anunciaron que drones rusos atacaron 2 buques civiles de bandera extranjera en el Mar Negro el jueves por la noche, causando la muerte de al menos una persona y heridas a otras 5. El viceprimer ministro Oleksiy Kuleba confirmó que los ataques alcanzaron a un buque que enarbolaba pabellón de San Cristóbal y Nieves y a otro con bandera de Panamá, dejando a un marinero en estado crítico. Kiev calificó el incidente marítimo como un acto de guerra directo contra la libertad de navegación, aunque las autoridades locales confirmaron que ambos buques pudieron reanudar la navegación tras los ataques. La ofensiva se produjo como parte de una oleada de ataques rusos durante la noche, incluido un ataque con drones a Odessa, que provocó un incendio mortal en un aparcamiento de camiones. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que las defensas locales derribaron con éxito 79 de los 90 drones que se aproximaban, tras un importante ataque ucraniano contra una refinería de petróleo en Moscú a principios de esta semana. Israel y Hezbollah acordaron el viernes un inesperado alto el fuego tras una jornada de intensos combates en el sur del Líbano que amenazaba con descarrilar el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán. La tregua, mediada por Qatar, Estados Unidos e Irán, se implementó después de que los intensos enfrentamientos obligaran a cancelar las conversaciones diplomáticas de alto nivel entre Teherán y Washington previstas en Suiza. La escalada alcanzó su punto álgido el viernes cuando un bombardeo israelí impactó en más de 80 objetivos, causando la muerte de al menos 47 personas y dejando 97 heridos en todo el Líbano. Hezbollah, por su parte, mató a 4 soldados israelíes, lo que llevó al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a exigir una represalia militar contundente. Si bien el alto el fuego ya ha entrado en vigor, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que las fuerzas israelíes permanecerán desplegadas en el sur del Líbano el tiempo que sea necesario. El general de brigada Efi Defrin confirmó que las tropas continúan operando dentro de una zona de defensa avanzada. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, sancionado por países como España y Reino Unido por incitar a la violencia contra los palestinos, ha declarado que todo el Líbano debe arder después de que el ejército israelí informara de que 4 de sus soldados habían fallecido en el sur de este país. Según el ejército israelí, los soldados murieron cuando su tanque fue alcanzado durante una operación cerca de Kfar Tebnit. Por cada lágrima de una madre israelí, dijo el ultraderechista de Poder Judío en una publicación en X, 1000 madres libanesas deben llorar. Las declaraciones de Ben-Gvir se producen apenas unos días después de que los líderes de Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo inicial destinado a poner fin a la guerra. Según los términos del acuerdo provisional, ambas partes y sus aliados deben suspender todas las actividades militares, incluidas las que se desarrollan en el Líbano por parte de Israel. El viernes, el Ministerio de Sanidad del Líbano informó de que al menos 18 personas habían perdido la vida durante los ataques israelíes. Según medios de comunicación estatales, el bombardeo ha sido uno de los más intensos de las últimas semanas. El ejército israelí además afirma haber atacado lo que describe como infraestructuras de Hezbollah en varios puntos del sur del país y parece ignorar las críticas de Donald Trump contra el primer ministro israelí por estos ataques y hacen peligrar la buena marcha del acuerdo irano-estadounidense que afecta a todo Oriente Próximo y Medio. A pesar de las hostilidades, Estados Unidos ha anunciado este mismo viernes un acuerdo de alto el fuego entre Hezbollah e Israel que contempla que fuerzas de este último país permanezcan en territorio libanés.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha defendido su sorprendente decisión de abrir un canal diplomático con el Kremlin para evaluar si existen las condiciones necesarias para que se celebren negociaciones de paz. Su equipo concluyó, tras su evaluación, que, de hecho, dicha posibilidad no es viable en estos momentos. Sin embargo, el tema acaparó la cumbre de la Unión Europea celebrada el jueves en Bruselas, ya que él siempre había mostrado una postura de línea dura en contra de negociar o comunicarse con los agresores. No se han dado explicaciones claras sobre por qué Costa, que hasta ahora había hecho de la preservación de la unidad de la Unión Europea un tema central de su presidencia, decidió que era el momento adecuado para tender la mano a Moscú. A principios de esta semana se supo de forma inesperada que su jefe de gabinete, Pedro Lourtier, había mantenido varias conversaciones telefónicas con un alto asesor del presidente ruso Vladimir Putin. Costa explicó que había solicitado que se estableciera contacto simplemente para estar preparado para cuando llegara el momento de defender los intereses del bloque y que las llamadas fueron contactos breves y no negociaciones ni intercambio de fondo. Los 27 Estados miembros se mostraron divididos. Algunos consideraban a Costa el representante natural de los intereses de la Unión Europea, mientras que otros, como Polonia, los países bálticos y los nórdicos, condenaron la medida subrayando que no era el momento adecuado para entablar relaciones con Rusia. También le criticaron duramente por tomar la decisión sin consultar previamente a los Estados miembros. Hay proyectos que desafían al tiempo, y luego está la Sagrada Familia. En pleno corazón de Barcelona, la obra cumbre de Antoni Gaudí roza su final tras más de 140 años de obras. Un milagro que coincide con el centenario de la muerte del genial arquitecto. Este templo no se lee con los ojos, se descifra con el alma. ¿Cuál ha sido el secreto para acelerar este proceso? La ciencia de la ingeniería química. Mediante un sistema modular se ensambla un puzzle de piedra y acero unido por 24 toneladas del adhesivo desarrollado por Henkel. Begoña Cantera, ingeniera encargada del proyecto, señala que gracias a este adhesivo se ha acelerado la construcción de la Sagrada Familia unos 50 años. Un acelerón de medio siglo gracias a una resina que absorbe la humedad, el salitre marino y las vibraciones del metro sin agrietarse. Hemos estado trabajando en el proceso de utilizar un adhesivo para unir el acero, la piedra, en la construcción de los paneles modulares que distribuye su Sagrada Familia. Su misticismo simula un bosque interior bañado de luz de las vidrieras que llenan el corazón del templo de colores y reflejos. La basílica tiene además secretos que inspiraron desde los Stormtroopers, los soldados imperiales de Star Wars, hasta el propio Gaudí, quien también está representado en la fachada. Y si bien no llegó a ver su obra magistral acabada, descansa en su cripta para la eternidad. En la fachada de la Pasión se puede observar una representación de Cristo poco convencional. Vemos un crucificado de cuerpo desnudo, cuya cabeza es un libro, un acceso al conocimiento. Tras el fallecimiento de Gaudí, una estirpe de arquitectos recogió el testigo. En los últimos años, liderados por Jordi Faulí, se han enfrentado al mayor reto estructural: levantar las torres centrales. Faulí recuerda que el maestro sabía que su obra sería terminada con la tecnología del futuro. Hemos construido las torres centrales con la técnica que quizá hace 75 años no era posible, pero ahora sí, de grandes paneles de piedra tesada con barras de industrial en el interior. Y esta misma técnica la utilizaremos en los campanarios de la fachada de la Gloria y quizá también alguna de las columnas. Así, la Torre de Jesús ya corona el cielo a 172 metros, convirtiendo la basílica en el templo más alto del mundo. El cielo de Barcelona ya tiene dueño. La Torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia, recientemente bendecida por el Papa León XIV en su viaje a España, vigila la ciudad condal. El gran secreto de la torre no es solo la piedra, sino la química. Una innovadora patente de adhesivos Loctite es el enlace molecular que une estas toneladas de estructura. Ingeniería al más alto nivel aplicada al arte de Gaudí. María Muñoz Morillo, en Barcelona, para Euronews. Ante la previsión de que las temperaturas se acerquen a los 40 grados en los próximos días, muchos trabajadores ya están modificando sus rutinas. En los viñedos de Burdeos, la jornada laboral comienza ahora antes del amanecer. A medida que la ola de calor se extiende por gran parte de Francia, las bodegas están adelantando los horarios de sus trabajadores temporeros para evitar las horas más calurosas del día, especialmente cuando el trabajo implica esfuerzo físico. Plutôt que de faire 8h midi, 14h, 18h, on passe à 6h30 le matin jusqu'à 14h30 l'après-midi maximum, quoi. Pero este cambio de horario no debe hacer olvidar las precauciones habituales ante el calor extremo. Ce qu'on leur demande, c'est toujours d'avoir un t-shirt, alors short quand il fait chaud
et surtout toujours une casquette, se protéger et crème à bronzer pour éviter coups de soleil et insolación, tout simplement. El despertador suena más temprano, pero los trabajadores temporeros no se quejan. Al empezar su jornada laboral más temprano, nos dicen, evitan el calor agobiante de la tarde y pueden descansar cuando las temperaturas se vuelvan insoportables. Ça nous laisse l'après-midi de libre pour se reposer pour le lendemain. Et là, oui, avec les températures, surtout en fin d'après-midi, c'est impossible. En toda Francia, esta ola de calor ya está alterando la vida cotidiana. En los colegios y en las obras se están ajustando los horarios para evitar las horas más calurosas del día. También se está supervisando el transporte público y ya se han anunciado interrupciones en determinadas líneas ferroviarias. Según los climatólogos, estas olas de calor se producen cada vez más temprano en el año y son más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Este fenómeno afecta ya a gran parte de Europa. El Parlamento noruego se convirtió por un momento en parte del espectáculo del Mundial de Fútbol después de que los legisladores protagonizaran una remada vikinga en apoyo a su selección que se ha vuelto viral. La actuación sincronizada fue dirigida por el presidente de la Cámara, Masud Gharahkhani, quien utilizó su protocolario mazo para marcar el tempo de las paladas desde la tribuna. Esta ola de orgullo nacional se produce tras la victoria de Noruega por 4-1 sobre Irak en su partido inaugural del martes, en lo que supone la primera participación del país en el torneo desde 1998. Para dar inicio a esta histórica campaña, toda la selección de fútbol participó previamente en una sesión fotográfica inspirada en la llegada de los guerreros vikingos en sus barcos.